En este contexto le solicito al académico doctor Carlos Pineda Villaseñor proceda a la coordinación de las preguntas y comentarios de esta sesión, si es tan amable. Doctor, proceda usted, por favor. Muchas gracias, académico doctor Reyes. Pues la sesión está abierta a sus preguntas y comentarios. Desde luego tenemos aquí la primera pregunta por parte del académico Felipe Cruz. Sí. Tenemos el control de la transmisión por internet que sale por ser así no solo al país. Están conectadas 2 entidades federativas, 7 institutos de salud de nuestro país, 3 países, Colombia, Costa Rica y Perú, nuestros queridos académicos del interior del país y algunos que viven en el Distrito Federal y no pudieron estar en presencia física. Pues han llegado múltiples felicitaciones sobre todo y también bastantes preguntas. Vamos a seleccionar unas 3 o 4 que por su interés sería conveniente comentar. La primera de ellas es de nuestro querido académico, el doctor Carlos Tena, que nos sigue en el estado de Guanajuato. Él pertenece a la Secretaría de Salud y menciona: felicidades por las presentaciones, doctor Pineda. Las diferencias en la prevalencia por estados de osteoartritis está solo relacionado con la prevalencia de obesidad o se tienen identificados otros factores. El doctor Gilberto Ugarte del TEC de Monterrey menciona que la doctora Quinzaños mencionó que EVC, evento vascular cerebral, en nuestro país son más de 50,000 en un año. Pero lo peor del asunto es de que dentro de 15 años tendremos un 20% más, y con su consecuente impacto en instituciones de salud, pero también de tipo laboral, ya que las edades son las etapas productivas del ser humano. Y propone que se debe dar más peso a la prevención y tratamiento para facilitar la rehabilitación. Sin embargo, también se mencionó que hay los factores modificables y control de casos, y se mencionó además de que con eso podrían disminuir 30,000 al año. Él pregunta, con la experiencia del instituto, ¿en dónde radica el problema para no tener una mayor fuerza en la prevención? Tenemos otra más que es del doctor Martínez Curiel, Carlos Martínez Curiel, del Distrito Federal, y dice: ¿qué porcentaje de amputaciones es consecuencia de tabaquismo? Y una más del doctor Ricardo Reynoso González, del Hospital General de Zona 68 del Seguro Social. Podemos concluir que es mejor la amputación transtibial sobre la supracondilia. 2. ¿Cuál es la evolución del paciente con amputación transtibial versus el paciente con amputación transfemoral? ¿Hay diferencias? Y siguen llegando, pero por el momento lo dejaremos aquí. Muchas gracias, académico doctor Cruz. Bueno, pues vamos a proceder con estas muy pertinentes y adecuadas preguntas, y yo quisiera solicitar a la doctora Jimena Quinzaños si nos puede responder esta pregunta del doctor Ugarte del TEC de Monterrey relacionada a dónde radica el problema de este binomio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, pues el problema yo creo que radica principalmente en la falta de educación, la falta del control desde el primer nivel de atención de estas enfermedades,
siguen habiendo muchos problemas de hipertensión asociados también a comportamientos, tabaquismo, falta de ejercicio, etcétera, que bueno, pues hacen que no exista un buen control. También tiene que ver con que en el momento en el que se detecta la hipertensión, también llamada la enfermedad silenciosa, no se hace el suficiente énfasis en todas las consecuencias que pueden haber, y dentro de ellas pues la enfermedad vascular cerebral. Entonces yo creo que sí sería importante que se empezara desde un primer nivel de atención a educar, y bueno, pues con esto probablemente pudiera haber algún impacto en la prevalencia e incidencia de la enfermedad vascular cerebral. Gracias, doctora Quinzaños. Bueno, las siguientes dos preguntas, una del doctor Carlos Martínez Curiel, del Distrito Federal, y la otra del doctor Ricardo González, del Instituto Mexicano del Seguro Social, están relacionadas con el tema de la doctora Irma Espinosa, neuropatía y amputaciones, en especial la relación al tabaquismo. ¿Qué tan responsable es el tabaquismo de esto, doctora? Esa es una buena pregunta. El tabaquismo está asociado a daño vascular. Entonces, pues regularmente cuando llegan pacientes con daño vascular tienen una asociación importante con diabetes, además del tabaquismo, y pocas son las amputaciones que llegan puramente por daño vascular. En la casuística que tenemos, más o menos alrededor del 5% de los pacientes que hemos revisado en el instituto tienen una causa vascular pura, ¿no? Por un daño vascular que podría tener relación con el tabaquismo, pero es un factor tan complejo que puede ir influyendo en diferentes procesos, que sería un motivo bueno para analizar qué tanto como factor independiente puede influir en una amputación por daño vascular, sobre todo, ¿no? Pero el porcentaje de pacientes que tenemos, que podríamos decir que tienen un daño directo, es bajo, pero muchos de los pacientes diabéticos también son fumadores, entonces puede contribuir al riesgo de amputación, además de... Y como vemos, bueno, el tabaquismo está asociado a todos estos factores cardiovasculares, como ya señaló la doctora Quinzaños, como usted también nos señala. La siguiente pregunta, también para la doctora Espinosa, es acerca de las amputaciones, de los niveles de la amputación, transtibial, transfemoral. ¿Cuál es la evolución? Es la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias? Una de las preguntas que hizo inicialmente fue si es mejor un transtibial que un transfemoral. Evidentemente, funcionalmente es mejor un transtibial que un transfemoral. La situación es que determinar cuál es el nivel en el que el tejido tiene una vascularidad adecuada, el tejido es viable, está libre de infección, demanda una serie de recursos de diagnóstico que no siempre se cuentan. Entonces, muchas veces se opta por la transfemoral buscando tener la certeza de que el paciente no va a requerir una reamputación de esa extremidad. Ahora, en la evolución sí es una diferencia importante. Tenemos una serie de músculos que van a ser el motor de las prótesis, entonces tenemos una mejor recuperación una vez que el paciente cuenta con la prótesis. El equilibrio es mejor cuando se cuenta con la rodilla, no solo es el movimiento de los músculos, la rodilla como un órgano propioceptor también ayuda a reeducar la marcha, y la mayoría de las veces los pacientes con una amputación transtibial se recuperan funcionalmente de una manera más adecuada por sobre un transfemoral. El paciente con una amputación transtibial la mayoría de las veces logra una marcha adecuada sin la necesidad de utilizar un auxiliar, a diferencia de un paciente con una amputación transfemoral que regularmente requiere un auxiliar, muchas veces un bastón, sobre todo en espacios abiertos, en terrenos irregulares, y para el uso de escaleras. Entonces, sí, la evolución funcional es muy superior en un paciente con una amputación transtibial por sobre una amputación transfemoral. Por otro lado, lo que hablábamos del gasto metabólico que involucra una amputación transfemoral, pues hace que el paciente tenga necesidad de tener mayor tolerancia al esfuerzo para dominar el uso de una prótesis transfemoral. Muchas gracias, doctora Espinosa. Para terminar con las preguntas que llegaron por vía remota,
nos falta una que nos envía el doctor Tena, relativa a la diferente frecuencia, prevalencia de osteoartritis en los diferentes estados de la República y si esto tiene que ver con obesidad. Esa es una excelente pregunta a la cual no tengo una respuesta clara. Sí se identificó como un posible factor la obesidad. Sin embargo, este punto no ha podido ser analizado. Entonces, bueno, pues no tengo la respuesta clara y contundente que la pregunta tan adecuada del doctor Tena merece. Vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas aquí y tenemos al académico doctor Fernando Bernal con su pregunta. Yo quisiera hacer un comentario respecto a las amputaciones. En efecto, doctora, la amputación mejor es la amputación de abajo de la rodilla. Sin embargo, la realidad es que en nuestro país las amputaciones las hace el residente de primer año o el de segundo. Uno de lo que primero que aprende uno en su entrenamiento quirúrgico es a cortar piernas, ¿verdad? Y evidentemente la técnica por encima de la rodilla es muchísimo más fácil y mucho más rápida, es una cirugía de 10-15 minutos, y la otra es bastante más complicada, simplemente cuidar el muñón es difícil. Entonces la realidad es que en nuestro país difícilmente se hace una amputación, aunque sea por debajo de la rodilla. Y por otro lado, estos se hacen en la noche casi siempre con el paciente que llega con su gangrena, que llega séptico, se le da su carga de antimicrobianos y se mete en amputación y no hay tiempo de hacerles angiografías, Doppler y todo lo que se necesita. Es la realidad de nuestro país, ¿no? Estoy de acuerdo con usted que en una amputación por debajo de la rodilla, dejando una rodilla funcional es lo ideal, pero las condiciones de nuestro país son parte de la deficiente educación quirúrgica. Estamos en la Academia de Cirugía, por lo tanto me permito hacer este comentario, pues como cirujano. Yo no corto patas hace mucho tiempo, pero aprendí muy bien, me llamaban el tren. Gracias, doctor Bernal. Tenemos una pregunta aquí del... Muchas gracias, buenas noches, excelente sesión. Yo siempre me he estado admirando los objetivos de la Academia Mexicana de Cirugía y veo que también de rehabilitación, de estar hablando de los procesos que nos toca a nosotros dentro de la medicina general o la medicina conjunta en su primer nivel, ¿no? Yo preguntaría algunas cosas, de los conceptos que ustedes pueden llegar a manejar, lo que es una invalidez y lo que es una discapacidad. Y sería muy interesante ver que inclusive a nivel de aspectos de seguros o de prevenciones sociales, pues se manejan en una forma muy, muy interesante y en una forma jurídica, ¿no? Con respecto a la ponencia de la doctora Quinzaños y el tema que es apasionante, vemos nosotros hasta 35%, si mal no recuerdo, de problemas psicológicos, de depresión en los pacientes. Pero ¿qué tratamiento se les da a estos? Que pues es muy obvio y es muy evidente, y también los diagnósticos de incapacidad o de invalidez se dan cuando pues, hay una lesión neuronal o cuando hay una deficiencia física como parálisis y todo esto. Pero, ¿qué se hace con ese 35% de los pacientes? ¿Se curan? ¿Cómo se les da seguimiento? ¿Cómo se les trata? O desgraciadamente, como hemos visto aquí en neurología y otro, pues se olvidan de los pacientes y tienen que cargar con muchas cosas. Y por último, sí se está trabajando en una forma muy, muy pequeña, muy a la lucha, muy a picar piedra, en los aspectos verdaderamente preventivos y de atención primaria a la salud, mediante la instalación de los procesos de estimulación temprana en los niños, ¿no? Ha sido una labor muy, muy intensa, que ahí es donde verdaderamente vamos a trabajar como nivel preventivo, no de los otros, que ya va a ser del diagnóstico y a ver cómo controlamos esos padecimientos. Gracias. Gracias. La primera pregunta, por favor, doctora Espinosa. Responder a la primera pregunta. Por más o menos alrededor de los años 80, la OMS puso un esquema
en relación a la discapacidad. Y se manejaba deficiencia como una alteración funcional o estructural, como discapacidad, algo que repercutía sobre las funciones del individuo propio, y como invalidez o minusvalía, algo que repercutía sobre sus funciones dentro de la sociedad. Esto resultó ser un modelo lineal que no fue tan funcional, y en virtud de esto el trabajo de la OMS en relación a rehabilitación se dio a la tarea de modificar el modelo en diferentes etapas, y resultado de esto es la clasificación internacional de la funcionalidad, la discapacidad y la salud. Esto tiene un modelo dinámico en donde se utilizan los términos de deficiencia cuando hay una alteración en la estructura o en la función. Entonces tiene varios capítulos en relación a las deficiencias en la estructura o la función, ¿no? Y a partir de eso puede haber una limitación, donde ya hay una limitación en las actividades propias del individuo que repercute sobre sus actividades propias en relación a su actividad social y de participación, y estas están influidas por factores contextuales. Entonces es un esquema muy complejo donde involucra tanto los factores biológicos como individuales y sociales, que permite una determinación de la discapacidad en función de los porcentajes o de la magnitud de afección o de factores que puedan facilitar las actividades o la participación del individuo. Esto no sé qué tanto está influyendo en los seguros, esa parte no la sé, pero o en las pensiones, de calificar a una persona como incapaz de realizar un trabajo o una actividad en particular, pero se está tendiendo a buscar un modelo más dinámico que también nos permita influir en los diferentes factores, y que a pesar de las deficiencias el paciente se pueda integrar a su medio social individual en las tareas o en las actividades que le correspondan de acuerdo a su edad y su contexto en el que vive. Sí, por ahí va. Bueno. Gracias, doctor Espinosa. La segunda pregunta relacionada con el seguimiento de los pacientes con enfermedad vascular cerebral. Doctora Quinzaños. Bueno, muchas gracias por su comentario, su pregunta. Y bueno, efectivamente el 35% de los pacientes con enfermedad vascular cerebral van a padecer depresión. Esta depresión tiene un componente tanto orgánico como social. Entonces, como mencionaba también, dentro del manejo de estos pacientes hay un equipo multi e interdisciplinario donde participan psicólogos que tratan tanto al paciente como a los familiares que van a estar apoyando al paciente, pero también psiquiatras. Generalmente, y bueno, la gran mayoría de estos pacientes van a requerir antidepresivos, principalmente inhibidores de la recaptura de serotonina. En algunos casos pueden necesitar también algún ansiolítico del tipo benzodiazepinas, y si esto no contraindica los demás procesos, y bueno, pues se les da un seguimiento con todo este equipo durante toda la vida. Gracias, doctora Quinzaños. Bueno, pues como corolario de esta sesión conjunta, pues podemos comentar que estas condiciones crónicas no transmisibles pues tienen un gran impacto en nuestra población. Se hacen necesarios, desde luego, medidas de diagnóstico oportuno, en donde los biomarcadores y la medicina translacional juega un papel preponderante. Y por otro lado, las medidas terapéuticas y de rehabilitación oportunas son fundamentales, y en este aspecto de rehabilitación, pues desde luego los equipos multidisciplinarios para la atención de estos pacientes son fundamentales. Con esto podemos concluir. Gracias, muy gentil. Académico doctor Carlos Pineda Villaseñor, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades.